¿Por qué se alarga tanto la guerra contra Irán? Un Estado rebelde que apoya el terrorismo, un Estado que no tiene el poderío militar, las armas que tiene Estados Unidos. ¿Por qué no logra el presidente Trump que este país le responda para las negociaciones, para el cese al fuego? Porque detrás hay una larga historia. Aquí se lo explico. Detrás de Irán, un país que nosotros conocemos por la Revolución Islámica de 1979, por su posición apoyando estos grupos terroristas por el Medio Oriente, pero detrás de él, como les decía, está el Imperio Persa, la identidad y el nacionalismo que les dan casi 2500 años de ser imperio, de tener la tradición persa por atrás. Les cuento, en el año 550 a.C., aparece un señor que se llama Sirio el Grande. Crea una ciudad, Persépolis, que se va a convertir en la capital del Imperio Persa y crea el imperio, crea una gran construcción, un territorio que iba desde los Balcanes en Europa, atravesaban el Medio Oriente, el Mediterráneo, gran parte de lo que hoy conocemos como los estanes, el norte del Asia, Afganistán, Uzbekistán, Kirguistán, y llegaba hasta la India. Todo ese territorio se convierte 6 siglos antes del nacimiento de Cristo, en el Imperio Persa. Un imperio que creó caminos y sobre todo que impuso dos cosas. Un idioma, el farsi, por todos lados, y la idea de nación, la nación persa, el nacionalismo empieza a nacer en ese momento. A los 2 siglos, en el siglo IV a.C., aparece Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, que viene de Macedonia en Grecia, dice, yo quiero conquistar el mundo. Y tenía muy claro que para conquistar el mundo, ¿qué tenía que hacer primero? Conquistar Persia, conquistar Persépolis, su capital. Y así lo hace, lo logra. Pero les cuento algo, los derrota militarmente, sí, pero apenas los derrota y llega a Persépolis, se enamora de la ciudad, se enamora de la cultura. Tiene 3 esposas persas a falta de una y adopta la vestimenta de los persas y el modo de vida de los persas. En otras palabras, los persas fueron derrotados en lo militar, sí, pero su cultura, dicen ellos, derrotó a Alejandro Magno. Y es que es una cultura muy fuerte. Pasan los siglos, pasa el tiempo, pasa y sobreviven al Imperio Romano y ya estamos hablando de historia, llamémosla más reciente. El siglo XII aparece Genghis Khan en Mongolia y también dice, yo quiero conquistar Asia y el mundo. Y empieza a irse hacia el oeste de Mongolia. ¿Y a dónde llega? A Persia. Y se obsesiona con conquistar Persia, que era, como les digo, una ciudad importante, Persépolis, un mundo importante de cultura, de conocimiento, de sabiduría. Destruye todo en su camino por llegar a Persia, destruye grandes ciudades de lo que era en ese momento el Imperio Persa, como Samarcand, capital de la Ruta de la Seda, hoy en Uzbekistán. Si bien no llega él a conquistar del todo el Imperio Persa, su nieto sí lo hace. Pero les cuento algo, cuando muere vienen toda clase de problemas de sucesión y pasa el tiempo y los persas vuelven a renacer, como renacieron después de Alejandro Magno, y vuelve a florecer nuevamente el Imperio Persa, esta vez apoyándose en la religión islámica. Y acá nace esa unión, esa simbiosis de los persas con el Islam. Y es que se apoyan en un grupo de personas que se llamaban los Sayyid. Sayyid es una palabra árabe que significa señor, gran señor, el maestro. Y se le decía así a los herederos de Mahoma, a sus legítimos herederos que llevaban su sangre. Y se apoyaron en ellos para retomar y reconstruir el Imperio Persa. De aquí esa unión, como les digo, de la religión, en la que ellos, los Sayyid, los chiitas, como se conocen hoy a los herederos de Mahoma, le daban legitimidad a los persas y los persas los protegían para crear esa unión. De ahí que Irán sea desde ese momento un estado chiita. ¿Qué quiere decir dentro del mundo islámico esto? Que son los herederos legítimos de Mahoma, los que tienen derecho a interpretar el Corán, muy distinto a los árabes, que primero son otra etnia y son sunitas, es decir, de ellos vienen los califatos, ese grupo de personas que estaba al lado de Mahoma y que dice, no son los herederos, somos nosotros los que vamos a interpretar el Corán. Y desde ese momento se han peleado, peleas que siguen dándose hoy, porque los árabes hoy tienen una Arabia Saudita que quiere ser el líder en esa región y representa a los sunitas. Y los chiitas están representados por Irán. Se enfrentaron la última vez en Yemen.
donde Irán apoyó a los hutíes y Arabia Saudita al gobierno legítimo que los hutíes sacaron. Esa pelea sigue, pero la primera vez que se enfrentaron, les cuento, fue con el Imperio Otomano. Volvemos a la historia. Los otomanos eran mayoritariamente árabes y turcos y eran sunitas. Y pelearon no una, sino muchas batallas contra los persas, los chiitas, tratando de dominar. Y en todo ese gran dominio que ejercieron los otomanes en esa zona, nunca dominaron o conquistaron a los persas. Hasta que aparece en el siglo XX el petróleo. 1906, 1908 se descubre petróleo en lo que hoy es Irán. Y ahí aparecen nuevos actores, Gran Bretaña y Estados Unidos, que quieren controlar ese petróleo, las regalías de ese petróleo, el dinero que se produce con el petróleo, su comercio. Empiezan a negociar y a hacer presencia en Irán. Esto con una leve interrupción en 1953, un golpe de Estado para nacionalizar el petróleo, pero vuelve Estados Unidos y empieza lo que llama el Shah de Persia, de la mano de Estados Unidos en los años 60, la Revolución Blanca. Vamos a modernizar este Estado que, recordemos, era persa, chiita, sobrevive a Alejandro Magno, sobrevive a la época de Genghis Khan y su nieto, sobrevive a los otomanes. Ahora enfrenta una revolución de modernización por parte del Shah apoyado en Estados Unidos. Y esto genera un movimiento en contra apoyado por el nacionalismo y sobre todo la religión islámica, y viene la revolución de 1979, revolución en la que participaron mujeres que querían volver a esa identidad persa que era tan importante para ellos, que se arrepintieron después, es cierto, pero aquí estamos hablando de un país que tiene 2500 años de historia atrás de ellos, que les ha dado una idea muy fuerte de qué es ser persa, ser nacionalista. Mantienen ese idioma que los une y ahora se apoyan en la religión islámica, el chiismo, y seguirán siendo persas pase lo que pase con esta guerra. Pueden perderla, sí, pero su idea y la idea que tiene el común de la gente de que ellos son los herederos de los persas, esa se mantiene.